el laboratorio de manera experimental y algunos sí se pueden utilizar como medicamentos. Ahí tenemos la acetil beta-metcolina, o también se llama metacolina, y el inciso B, recuerden que aquí está el A y aquí está el B, son los ésteres de la colina y ácido carbámico, lo que hace que ya no esté constituida de la misma manera como lo estaba la acetilcolina, que está conformada por la acetilcoenzima A y la alcoholcolina. En este caso tenemos estos ésteres de la colina, pero ya asociados al ácido carbámico. Entonces tenemos en este grupo a la carbamilcolina o carbacol y a la carbamil beta-meticolina o betanecol. Estos últimos, o sea, el carbacol y el betanecol, son fármacos que se pueden utilizar porque ya no son destruidas tan fácilmente por la acetilcolina esterasa, lo que permite en alguna medida una mayor durabilidad en términos del tiempo de acción del medicamento. Ese es uno de los detalles importantes que hay que tener en cuenta, porque recuerden que yo les dije que la acetilcolina, sobre todo a nivel de los receptores muscarínicos de la placa motora neuromuscular, no dura más de 80 a 120 milisegundos. No estoy hablando de segundos, estoy hablando de milisegundos. Sin embargo, cuando se unen al ácido carbámico, entonces, y generan la carbamilcolina o carbacol o la carbamil beta-metcolina o betanecol, la durabilidad en términos de tiempo es mucho mayor. Entonces, la esterificación con ácido carbámico confiere a la molécula una alta resistencia a la hidrólisis por las colinesterasas, por lo que su acción es mucho más prolongada que la acetilcolina. La metilación en posición beta de la metacolina y del betanecol, entonces aumenta también la resistencia a la hidrólisis y reduce la potencia de activación de los receptores nicotínicos, por lo que sus efectos se restringen más al espectro muscarínico. Los alcaloides naturales poseen nitrógeno terciario cuaternario. Tienen nitrógeno cuaternario la muscarina obtenida de un hongo llamado Amanita muscarina y un nitrógeno terciario, por ejemplo, la pilocarpina, que proviene de otro vegetal denominado Pilocarpus jaborandi, y la arecolina, que viene de otro vegetal denominado Areca catechú, y su derivado sintético, la aceclinina, como pueden observar ahí en la diapositiva. Entre los fármacos de síntesis se encuentra la oxotremorina, que solo se usa para, digamos, experimentaciones en el laboratorio, porque nadie quiere que convulsione su paciente. Entonces, esta oxotremorina provoca ese temblor y convulsiones con su poderosa acción sobre el sistema nervioso. Solo se usa con fines de investigación en los laboratorios, ¿no? Más modernos y relativamente selectivos sobre receptores M1. Existen otros medicamentos que no tienen en realidad nombre. Todos los medicamentos en realidad se los codifica con letras y números, siempre, en todos los lugares. Y después se le pone el nombre genérico y después se le ponen los diferentes nombres comerciales. En el caso ¿no? Ustedes pueden ver MCNA 343 y el L689, 660 y la sanomelina. Como pueden observar, todos los medicamentos solo se usan con fines investigativos y no tienen ninguna utilidad en el campo de la medicina. Pero es importante saber que existen otros fármacos que se han creado en el laboratorio y que siguen utilizándose como de manera experimental también para generar acciones, por ejemplo, convulsivas, y utilizar otros medicamentos que permitan
permitan detener ese tipo de convulsión. Entonces, dentro de las acciones farmacológicas de la acetilcolina, y obviamente los de origen sintético, son la consecuencia de la activación de los receptores colinérgicos, sean estos periféricos o centrales, y de su capacidad de activar, ¿no es verdad?, los receptores muscarínicos, los nicotínicos o AMP. Bueno, a la vez que ejercen efectos directos, pueden desencadenar también otros indirectos de carácter reflejo. Eso también podemos observar con el uso de estos medicamentos. Por ejemplo, el carbacol activa todos los receptores muscarínicos, aunque se fija más fuertemente a los receptores muscarínicos M2, que ya habíamos hablado, que pueden, digamos, encontrarse a nivel del corazón. Los M3 y activa receptores también nicotínicos. El betanicol, que es otro fármaco derivado de la acetilcolina, es menos potente que el carbacol para fijarse sobre los receptores M2 y M3 y no activa ningún receptor nicotínico, o sea, no activa los receptores que están situados en la placa motora neuromuscular. En el sistema cardiovascular, la acetilcolina produce vasodilatación generalizada a nivel arteriolar, reducción de la frecuencia cardíaca y de la velocidad de conducción y reducción de la fuerza de contracción cardíaca, es decir, afecta negativamente las 4 propiedades cardíacas en mayor grado sobre el músculo auricular que sobre el ventricular, debido a la mayor inervación que se puede encontrar en el músculo de las aurículas. En el territorio venoso, en cambio, puede producir constricción. Muy bien, continuamos entonces. Aquí tenemos el sistema tanto arterial como venoso y la presencia del corazón para ubicarnos también en las acciones que pueda provocar, digamos, la acetilcolina. Todos estos efectos son de carácter muscarínico, ya que son bloqueados por la atropina. Este es un alcaloide de la solanácea, que muy pronto vamos a ver también. En su mayor parte se debe a la activación de receptores posinápticos, pero en el corazón también puede deberse a la inhibición presináptica de la liberación de noradrenalina en las fibras adrenérgicas. Inhibición heteroreceptora se denomina. Por los mecanismos moleculares descritos anteriormente, la acetilcolina reduce la velocidad de despolarización de la fase 4. Recuerden que esa fase 4 es el potencial de acción cardíaco, donde se encuentra la bomba sodio-potasio ATPasa, que ya había mostrado cuando presenté las diapositivas de la adrenalina, ¿no? Y esto va a centrarse sobre todo en el nódulo sinoauricular, con lo que se retrasa la llegada del potencial de membrana al valor umbral. En el músculo auricular acorta la duración del potencial de acción y del periodo refractario eficaz, o también denominado periodo refractario absoluto. Además, reduce la fuerza de contracción del nódulo auriculoventricular, aumenta notablemente el periodo refractario, lo que causa bloqueos de conducción cuando se administra acetilcolina. En el músculo ventricular, la inervación colinética es escasa y dirigida principalmente al sistema de conducción. Entonces, por ejemplo, agregar acetilcolina a una persona que de hecho ya tiene bloqueos, ¿no?, como podría ser los enfermos cardíacos dependientes del Chagas, entonces puede empeorar y matar al paciente. Bueno, aquí tenemos un poco de este potencial de acción. Ustedes podrán observar, ¿no es cierto?, que esta curva verde ascendente es la despolarización, también llamada fase 0, que permite el ingreso del sodio. Esto representa, si ustedes buscan el citoplasma de las células, este pico y la caída, sobre todo, más que el pico, produce la salida del potasio. Esta meseta generalmente la genera el ingreso
calcio, entonces esta meseta ya se denomina fase 2, el ingreso del sodio fase 0, la salida del potasio fase 1, la meseta fase 2, la salida del potasio fase 3 y la fase 4, entonces está pendiente de fase 4, está generada generalmente por la bomba sodio-potasio ATP. Entonces aquí estamos hablando sobre todo la meseta, entonces el periodo de despolarización sostenida. Al inicio de la fase de la meseta se abren algunos canales de potasio que generan esta fase 1, dependientes del sarcolema y permiten la salida del potasio. Después, la meseta en sí, ¿no?, genera la apertura de los canales de calcio lentos, dependientes de voltaje, presentes en el sarcolema, supone la entrada del calcio al citosol por gradiente de concentración, como pueden observar aquí en esta flecha. Entonces, el aumento del calcio en el citosol provoca la contracción de la fibra muscular, o sea, si se trata del corazón, entonces estamos hablando, ¿no es cierto?, de la sístole auricular o la sístole ventricular. Pero cuando el tono adrenérgico es alto, o sea, hay una fuerte actividad adrenérgica, ¿no?, o simpática, la acetilcolina provoca una clara reducción de la contractilidad porque interfiere en el sistema del AMP cíclico, que es el segundo mensajero, y la subsiguiente fosforilación de proteínas intracelulares responsables de la contracción cardíaca. Bien, entonces eso también es importante tener presente. La acción cardiovascular más sensible es la dilatación arteriolar si el endotelio está intacto, por lo que dosis pequeñas de acetilcolina producen exclusivamente hipotensión y taquicardia. La taquicardia es una taquicardia refleja que también es bueno entender. Si cae la presión arterial, nosotros el inicio de la emergencia de los vasos, en este caso carotídeos, las carótidas, ¿no?, en el callado de la aorta tienen los receptores, los cuales al producir la caída de la presión arterial se activan, viajan al centro cardiovascular que se encuentra en la base del cuarto ventrículo, y entonces activan el centro cardiovascular provocando una taquicardia refleja para que no se muera el paciente, porque si se cae la presión arterial, no hay taquicardia, entonces no hay compensación del volumen sanguíneo, y al no haber volumen sanguíneo, entonces queda sin oxígeno el cerebro y la persona puede llegar a morir. Entonces la acetilcolina provocará hipotensión, pero como consecuencia de esa hipotensión va a generar la taquicardia refleja. Dosis progresivamente mayores reducen la frecuencia cardíaca, provocan bloqueos de conducción y llegan a producir incluso paro cardíaco. Eso es lo que va a hacer la acetilcolina cuando se administra. Lógicamente que no existe acetilcolina en el comercio porque no tiene ninguna acción beneficiosa, digamos, en patologías, y que se pueden utilizar otros fármacos con mejor actividad que la misma acetilcolina, además por la poca durabilidad que tiene a nivel del plasma sanguíneo. En general, la acción es breve a causa de la rápida hidrólisis por la presencia de la acetilcolina esterasa. Esta es la sigla, esta AC es entonces la sigla de la acetilcolina esterasa. Si hay bloqueo muscarínico, la acetilcolina a dosis grandes solo puede ejercer una acción nicotínica que se manifiesta en forma de activación ganglionar, estimulación de las fibras postganglionares simpáticas y liberación de adrenalina en la médula suprarrenal, lo que ocasiona una hipertensión arterial y taquicardia, como ustedes pueden ver en la diapositiva. La vasodilatación de la acetilcolina se extiende prácticamente a todos los lechos vasculares, incluidos el coronario y el
pulmonar, a pesar de que carecen de inervación colinérgica directa. En contraste, en consecuencia de la activación de los receptores muscarínicos 3 de las células endoteliales que promueven la liberación del óxido nítrico, este no significa óxido nítrico y la consiguiente dilatación de las células musculares lisas adyacentes. Aquí tenemos los vasos sanguíneos normales, la vasodilatación. Ya ustedes pueden observar que la luz del vaso se ve mucho más grande y esta es la vasoprotección para recordar qué significa cada uno de esas representaciones vasculares que podemos observar en la diapositiva. Aumentan la actividad motora y secretora también del aparato gastrointestinal. Eso hace la acetilcolina, activa en mayor grado las glándulas salivales, gástricas, que las pancreáticas o las del intestino. El aumento del peristaltismo y la relajación de esfínteres producen una brusca aceleración del tránsito intestinal con heces diarreicas y dolores cólicos, ¿no?, que puede presentar también el paciente. Entonces, dentro de las funciones de la acetilcolina, tenemos motoras, digamos, estas motoras sobre el aparato gastrointestinal generan el almacén, la mezcla y el vaciado. Dentro de las secretoras, la secreción de sustancias, sobre todo en las glándulas oxínticas a nivel gástrico, ¿no? Células parietales generan la producción de ácido clorhídrico y el factor intrínseco de Castro. Las células principales, sobre todo el pepsinógeno. Dentro de las acciones secretoras sobre las glándulas pilóricas, entonces estas secretan poco y además esta otra, digamos, hormona denominada gastrina que ustedes ya seguramente han estudiado ampliamente en la materia de fisiología. El carbacol y el betanecol estimulan de forma selectiva el detrusor y relajan el trígono y el esfínter de la vejiga, al tiempo que incrementan la presión máxima de micción voluntaria, favoreciendo entonces también la micción. Aquí tenemos ese hecho. Nosotros podemos observar la presencia de los uréteres en la vejiga, como pueden ver, con los orificios ureterales que forman parte constitutiva del trígono vesical y la presencia del músculo detrusor que permite la contracción y la emisión de orina a través de la uretra. Ustedes pueden ver ahí en la imagen. La mayor, digamos, densidad, hablando del aparato respiratorio, entonces de receptores muscarínicos, se encuentra en el músculo lisobronquial, en menor grado en los bronquiolos proximales y está ausente en los distales. Su activación provoca broncoconstricción acusada por signos de tiraje y ruido respiratorio. Esto es grave, sobre todo en los pacientes que poseen asma bronquial. Entonces, esa aplicación, si se quiere, de la adrenalina podría provocar una crisis de asma tremenda en los pacientes que ya están, digamos, afectados de esta patología, ¿no? Por otra parte, existe también estimulación de las células mucosas y serosas de las glándulas submucosas y, por lo tanto, como consecuencia de esa estimulación, hay un incremento de la secreción de líquidos, iones y glucoproteínas en la tráquea, lo que empeora el cuadro respiratorio, ya que esa secreción va a sumarse a la broncoconstricción que se cierra en los bronquios y entonces va a incrementar la dificultad respiratoria que puede observarse mucho más claramente en pacientes que padecen de asma bronquial. Aquí tenemos, si ustedes quieren, la forma de observarse con respecto a los bronquios. Aquí está bastante dilatado y por lo tanto tiene una mejor luz este bronquio, que sería del normal, y cuando existe broncoconstricción con hipersecreción, entonces se cierran los bronquios y se dificulta el pasaje del aire. En esta otra parte también podemos observar nosotros, ¿no es cierto?, que
hace la acetilcolina cuando actúa sobre el sistema ocular. Cuando se administra en el saco conjuntival, tenemos 10 minutos y se termina, y bueno, con eso terminamos la clase del día de hoy también. Cuando se administra en el saco conjuntival, contraen el músculo liso del esfínter del iris, provocando miosis y el músculo ciliar, con lo que favorece la acomodación. En este caso, habrá que decir que la acetilcolina, de manera natural, se activa cuando nosotros salimos, por ejemplo, al patio o a la calle y hay un sol intenso. Entonces lo que va a hacer es cerrar, si se quiere, la pupila para que no entre mucha luz y no queme entonces la retina. Ambos efectos contribuyen a facilitar también el drenaje del humor acuoso, el canal de Slem, reduciendo entonces la presión de líquido en la cámara anterior del ojo. Aquí tenemos entonces las dos situaciones en las cuales puede observarse el ojo del ser humano, ¿no? Aquí tenemos una miosis producida por la acetilcolina y aquí tenemos una midriasis, ¿no? Que se observa sobre todo en lugares oscuros, producido por la adrenalina. Entonces, las dos situaciones en las cuales el ojo humano se maneja cuando hay cambios de luz, que eso también seguramente lo han visto en fisiología. A nivel del sistema nervioso central, como los ésteres de la colina atraviesan con dificultad la barrera hematoencefálica, no estimulan los abundantes receptores muscarínicos situados en el sistema nervioso central. Los alcaloides como la pilocarpina, la oxotremorina alcanzan el cerebro y sus acciones tienen también carácter tóxico, provocando entonces confusiones en el cerebro humano. La oxotremorina puede producir temblor, espasticidad y ataxia, ¿no? Por lo que no se emplea en el ser humano, sino en el laboratorio como elementos experimentales simplemente. Sobre las glándulas, la secreción glandular es estimulada de forma general, ¿no? Destaca la intensa sudoración producida por la pilocarpina, acción que requiere la presencia de fibras postglandulares colinérgicas. De la misma manera, la acetilcolina podría provocar también esta intensa sudoración. Aquí tenemos la cialorrea, la salida de saliva, ¿no? Que también puede provocar la acetilcolina. Características farmacocinéticas: los ésteres de la colina se absorben mal por vía oral y se hidrolizan en el propio tubo digestivo. La velocidad de hidrólisis va a depender de la resistencia a la acetilcolina esterasa. Ya hemos visto que hay medicamentos que no son acetilados sino carbamilados. Sin embargo, la absorción intestinal del betanecol, ¿no? Que tiene digamos, una estructura de carbamilo, entonces tenemos aquí el betanecol y el carbacol, es suficiente para producir efectos generales. Los alcaloides se absorben en el tubo digestivo, aunque la muscarina lo hace en menor grado que los demás. Por vía oral, todos ellos pueden provocar un cuadro tóxico de carácter colinérgico que se caracteriza entonces por náuseas, vómitos, aumento del peristaltismo, y eso va a generar como consecuencia, digamos, hipersecreción y como resultado de todo eso, diarrea. Eso es lo que va a producir. Dentro de las reacciones adversas, la activación generalizada de los receptores muscarínicos en diversos órganos y tejidos constituye la base de los abundantes efectos secundarios de los fármacos. Puede provocar, ya dijimos, a nivel gástrico, náuseas, vómitos, dolor supraesternal, disnea por constricción bronquial, bloqueos de conducción intracardíaca y diaforesis también puede llegar a provocar. Aquí tenemos esas situaciones como pueden observar en las imágenes. Dolor epigástrico, retortijones, dificultad en la acomodación ocular, cefalea, salivación o cialorrea también, si ustedes quieren denominar de esa manera. Todos estos efectos son bloqueados por la atropina cuando se administra a razón de 0,5 a 1 miligramo por día intramuscular o vía intravenosa. La ingestión de setas, o sea, de hongos como la amanita muscarina,
y también los hongos del género Inocybe, como pueden observar aquí, producen un cuadro agudo de intoxicación colinérgica muscarínica, cuyos síntomas aparecen entre 30 a 60 minutos, consistiendo en un cuadro de cialorrea, o sea, salivación, la epífora, sudoración, náuseas, vómitos, dolor de cabeza, trastornos visuales, cólicos, diarrea, broncoespasmo, taquicardia, hipotensión y shock puede llegar a provocar la ingesta de estos hongos, sobre todo la amanita muscarina. El cuadro se controla con la administración de atropina a razón de 1 a 2 miligramos por día intramuscular cada 30 minutos. La intoxicación por amanita muscarina, por su bajo contenido en muscarina, no produce efectos tóxicos muscarínicos importantes, sino que se deben a sustancias isoxazólicas de acción alucinógena, lo que provoca irritabilidad, desasosiego, ataxia, alucinaciones y además delirios. Aquí tenemos el hongo para que ustedes lo vean en imagen. Es un hongo de color rojo, como pueden observar. Se desarrolla mucho en América del Norte, sobre todo en México. El tratamiento requiere, además de benzodiazepinas, por ejemplo el diazepam, y medidas complementarias de apoyo. La atropina puede agravar también el delirio. Ya, efectos entonces nicotínicos sobre el corazón, puede generar taquicardia, generalmente prima no la acción nicotínica, sino la muscarínica en el corazón, y el músculo esquelético también la actividad nicotínica que genera contracción de la musculatura esquelética. Entonces, con esto hemos dado, digamos, tenemos ya finalizada la clase. La próxima clase vamos a ver otro capítulo que es similar a la acetilcolina, que son las anticolinesterasas. En esas vamos a hablar también, ¿no es cierto?, sobre el baigón, que es una sustancia que se utiliza para evitar la presencia de los. Muy bien, muchas gracias por su atención. Nos estamos despidiendo hasta el día lunes, que comenzaremos con el tema de anticolinesterasas.